Muy buenos días, Panamá. El día de hoy me encuentro con la licenciada Niurka Palacios y el licenciado Alejandro Pérez, que nos acompañan para analizar en esta mesa el testimonio vertido por la ingeniera Balbina Herrera. Recuerden que Balbina Herrera se encuentra en estos momentos dentro del caso Pinchazo como supuesta víctima y testigo, dando sus testimonios de los supuestos hechos en los cuales se siente víctima. También es importante que aquí refresquemos pues quién se considera víctima en este proceso. Balbina Herrera, una persona que fue rival política del expresidente Ricardo Martinelli, una persona que ha dejado muchas dudas en la historia de este país y que ha sido cuestionada por muchos años, hoy en día por los panameños, cada vez que aflora su rostro a los medios dando cierta intervención pública sobre sus hechos. Entonces vamos a analizar con el licenciado Alejandro Pérez lo que ella ha dicho durante este juicio. Si bien el deponente es víctima y querellante en este proceso, en estos momentos tiene la calidad de testigo ante los estrados del tribunal, lo que a su vez conlleva una serie de deberes contemplados en el Código Procesal Penal, a saber, el deber de declarar y decir la verdad de todo cuanto conozca y le sea preguntado, artículos 387 y 405, y el deber de no apartarse de lo preguntado, artículo 403. Es por eso que en estos momentos, como quiera que no se ha observado ninguna de las tres condiciones mencionadas por el defensor, lo pertinente es hacerle un fuerte llamado de atención a la testigo, para que en lo sucesivo conteste lo que se le está preguntando de la forma que se le está requiriendo, sin añadir. Le estamos condenando a que siga las órdenes que en ese sentido ha dispuesto el tribunal. ¿Me han comprendido, señora Herrera? Sí. Oye, yo tengo que hacer una pregunta. Tú estabas ahí en ese interrogatorio. ¿Por qué? ¿Qué hacía ella? Para entender. Bueno, desde ese interrogatorio, ese es el segundo día, pero desde el primer día, Citón con el contrainterrogatorio le hacía una pregunta, sí o no cerrada, y ella contestaba, no sé, porque el papel me lo dieron, o porque el fiscal me preguntó, porque yo llegué con mi propio pie. Señor, Citón le decía a la juez, señor juez, indique que era testigo que la respuesta es cerrada. Pero no hacía perolatas políticas. Claro que sí lo hizo. Ah, bueno, Claro que ya, sí la eso hizo. es lo que quería Y saber. entonces la juez le llamaba la atención 8 veces. Hasta que ya, Tito la dejaba. Porque cuando hablaba de más, a veces metía la pata. Y decía cosas como, él es mi adversario político, porque yo perdí esas elecciones y me dolió mucho. Cosas, comentarios que ella pensaba que eran buenos, pero realmente ayudaba a la teoría de la defensa. Que dejaba como Ella estaba tiene una resentida. venganza, ella tiene un resentimiento y es un testigo. Bueno, O sea, primero a ella fue predispuesta en su intención de atacar, evidentemente, Sí, con sus sí, respuestas sí, al señor Ricardo Martinelli. Todos los testigos se le preguntó si se habían entrevistado con la fiscalía y ninguno se atrevió a decir que sí, excepto Stowe, que lo dijo. Hace 2 días la fiscalía me entrevistó. Sí, Quiere decir que ellos iban con un argumento. La fiscal le dijo, diga esto y expláyese diciendo que está muy dolida, que eso le afectó mucho, todo ese tipo de cosas que le metían sentimiento para ellos como víctimas. Y nadie le preguntó eso. Así pasó con la pregunta de la fiscalía y así lo hizo con las Este preguntas. fue el segundo día, ¿no? Ese es el segundo día. Oye, Ya vamos, pues dale, voy a la empezar. juez se cansó y ya Citón le pidió a la juez que la sancionara. Bueno, en verdad es clarito que ella sí fue reprendida, fue sancionada. Y lo hizo el tribunal porque efectivamente ella no estaba cumpliendo con lo que se dispone en el Código Procesal Penal con respecto a la toma de una declaración de un testigo. Era una testigo hostil, era una testigo políticamente motivada, se tiraba estos discursos políticos. Bueno, estaba haciendo propaganda política que ella pensaba en su ser interno que eso la iba a ayudar a ella. Cuando precisamente una de las razones por las cuales se define en el Código Procesal Penal el testigo sospechoso es el testigo que tiene un interés En el en resultado, el resultado del proceso. Y ella tiene un interés. Ella confesó que es adversaria política de Ricardo Martinelli. Confesó que ha tenido diferencia. Ricardo Martinelli la querelló penalmente. Entonces esta testigo se puso a tirar peroratas políticas
dentro de un proceso serio y entonces, bueno, fue reprimida. Licenciado Alejandro, y lo cómico de esto es que la ingeniera Balbina Herrera, al inicio de este interrogatorio, indica al tribunal y a las partes que ella no es enemiga de Ricardo Martinelli. Sin embargo, con su desarrollo, cuando vamos a su desarrollo dentro del juicio, la misma se comporta dando estas señales de resentimiento, de malestar, de este enojo político porque Ricardo Martinelli le había ganado las elecciones pasadas. Se ve como un ensañamiento, o sea, no es consecuente lo que dice con su actuar, incluso hasta su lenguaje corporal es incómodo, y la molestia que ha dado en los medios cada vez que salía algo favorable de Ricardo Martinelli o que se entiende como favorable dentro del juicio. Entonces, no creo que Balbina Herrera le dé a la sociedad su verdadera cara. Pero, Se suma, don Alejandro, se suma a que no reconoce frente al fiscal las supuestas evidencias que se trajeron al caso, que hoy todos conocemos que fueron manipuladas. El concierto de los testigos que se ha presentado y que supuestamente fueron a la Fiscalía Auxiliar ese 23 de diciembre del 2014, no pueden hoy decir que reconocieron la documentación que les pone expuesta. No pueden hoy decir que entregaron sus computadoras, que entregaron sus iPods, que entregaron sus celulares para que se haga un examen del contenido de lo que hoy estamos juzgando. Todo esto se ha armado simplemente como una persecución política para afectar a Ricardo Martinelli. No, y siguiendo lo que dice Niurka, ella le tuvieron que llamar más de 8 veces la atención durante su interrogatorio. ¿Por qué? Porque su idea es tratar de dejar un mensaje o una mala información para que el tribunal de juicio, que yo sé que son personas muy capaces y que están ahí por su capacidad, se pueden percatar, al igual que nosotros que estamos fuera, de esa información que se trata de meter, que no tiene nada que ver con los delitos que se están investigando. Entonces, eso va a ser depurado, estoy seguro, en la valoración de las pruebas. Así que... Mira, yo quiero mencionar otra cosa. En este contrainterrogatorio, no en este en particular, pero en las declaraciones de Balbina Herrera, con respecto al tema del testimonio sospechoso, Balbina Herrera pidió una indemnización de $30 millones, ¿ok? Si yo estoy en un proceso y yo pido una indemnización de $30 millones, yo no tengo interés en el resultado. Por supuesto 30 millones de razones. Que lo tiene. Y así debe ser valorado su testimonio sospechoso. Así mismo debe ser valorado. 30 millones de razones. Entonces, no solamente porque estaba políticamente motivada, ok, porque era adversaria política de Ricardo Martinelli, sino que además había 30 millones de razones para ir a este proceso y declarar todo lo que declaró. Afortunadamente, el tribunal aceptó la postura de los abogados de la defensa y le exigió a ella que actuara de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal con respecto a las declaraciones de un testigo. Entonces, este regaño que le dieron a ella y esta sanción le dieron, ve acá, habla lo que te preguntan, habla como testigo, sujétate a lo que dispone el Código Procesal en los testimonios. Fue importante porque ella quería convertir esto, obviamente, en un show político con el interés de tratar de influir en el tribunal de juicio con elementos extrajudiciales. Aquí el kit del asunto es si ella pudo o no pudo vincular a Ricardo Martinelli a este supuesto delito como supuesta víctima. Y si pudo probar que los correos de ella lo extrajeron de sus dispositivos. Entonces, no lo pudo probar. Ningún testigo lo ha podido probar. Esto se suma a que no es la única que le han llamado la atención dentro de este proceso. Ya ha habido otros testigos sospechosos también que le han llamado la atención al momento de declarar dentro de la audiencia. La jueza ha podido identificar su animadversión expresa al momento de dar sus testimonios porque tiene un interés específico en atacar al expresidente Ricardo Martínez. No, y eso no solo se ha notado durante el juicio. Balbina Herrera por mucho tiempo ha demostrado en diferentes posturas esa malaquerencia que le tiene al expresidente Ricardo Martinelli, y lo está demostrando durante el juicio. Su comportamiento dentro del juicio es un comportamiento ensañado con intención de causarle daño a Ricardo Martinelli
pero lo que está allí lastimosamente no prueba los delitos por los cuales ella se siente víctima. Entonces, el panameño que la conoce, el panameño de a pie, que viene con ella de muchos años atrás, sabe quién es Balbina Herrera, y estoy seguro que también el Tribunal de Juicio va a poder percatar que lo que ella trata de decir dentro de este juicio es algo que no es real y no es cierto, simplemente con una intención con Ricardo Martinelli de que sea enjuiciado. Pero eso no va a pasar aquí en este juicio. Bueno, seguimos con otra parte del contrainterrogatorio de Balbina Herrera, la adversaria política de Ricardo Martinelli, la que pidió 30 millones de dólares como indemnización y era víctima, entre comillas. Con nosotros se encuentra el licenciado Alfredo Vallarino Alemán. Él está ahí, si ustedes ven el video, él está ahí y va a comentar con nosotros la intervención de Balbina Herrera. Adelante, producción. El proceso estaba en el despacho del fiscal Díaz sobre un disco duro marca Toshiba, ¿sí o no? Repetitiva y capciosa. No lugar conteste. No. ¿Participó usted con el despacho del fiscal Díaz de la extracción de evidencia electrónica a un disco duro marca Hitachi, sí o no? Confusa. No lugar conteste. No. ¿Participó usted de la extracción de evidencia digital de un disco duro marca Seagate, sí o no? No. ¿Participó usted con el despacho del fiscal Harry Díaz de la extracción de evidencia digital de un USB marca Kingston, sí o no? Confusa. No lugar conteste. No. ¿Participó usted con el despacho del fiscal Harry Díaz de la extracción de un CD marca Princo Budget, sí o no? No. Le pregunto, cuando el proceso se encontraba en el despacho del fiscal Harry Díaz, ¿participó usted de cualquier extracción de evidencia junto a la defensa de Ricardo Martinelli, sí o no? Repetitiva. No lugar conteste. No. Le pregunto, entre el año 2012 al 2014, ¿vio usted personalmente a Ricardo Martinelli interceptando correos, sí o no? Impertinente. No lugar conteste. ¿Me puede repetir la pregunta, señor abogado? Señora Balbina Herrera, entre el año 2012 al 2014, ¿vio usted a Ricardo Martinelli personalmente interceptando correos electrónicos, sí o no? No. Le pregunto, si entre el año 2012 al 2014 vio usted a Ricardo Martinelli personalmente operando algún equipo de escuchas telefónicas, ¿sí o no? No. No. Le pregunto, entre el año 2012 al 2014, ¿vio usted a Ricardo Martinelli personalmente dar alguna orden para interceptar telecomunicaciones, sí o no? Si lo hubiera visto, estuviera hoy al lado de él como Recuerde acusado. No lo vi. las indicaciones. Perdón, señora juez. Perdón. Ya le hice la indicación. No, sí, licenciado. voy a hacer No la lo pre- vi. No lo vi. Espera un momento, licenciada Balbina. Ya le di las indicaciones, la he escuchado, lo que ha dicho. Tratemos de terminar el ejercicio. Las preguntas deben ser así porque él está en su rol, así que sigamos haciendo el ejercicio como debe ser. Licenciado Citón, continúe. Gracias, señora juez.
Cuando llega una persona al interrogatorio, la fiscalía le dice, bueno, ¿y usted quién piensa que fue? Y tal y cual. Y entonces la persona viene y dice, yo creo que fue Ricardo o no creo que fue Ricardo y tal y cual. Pero existe una cosa que se llama la razón del dicho. Es decir, la persona tiene que explicar de dónde saca una información o de dónde saca su creencia para saber si es una percepción, si está equivocada o no. Entonces, cuando la gente escucha esas preguntas, la gente, y lo ve de manera aislada, la gente pudiera pensar, y estos que son tarados, que piensan que Balbina lo va a haber visto a él si lo pinchaba o no lo pinchaba. Pero estas preguntas se le han hecho a todos los testigos que han pasado por el juicio. Entonces, si bien Balbina no podía verlo si es que lo hubieran pinchado o no, pues tenía que haber alguien visto algo. Hubiera sido una persona del Consejo de Seguridad, hubiera sido una persona del Ministerio de la Presidencia, hubiera sido alguien, pero estamos claros que alguien tiene que haber visto, oído algo para vincular a una persona. Una técnica de interrogatorio de la fiscalía sería, por ejemplo, si nosotros le estamos diciendo usted lo vio y no considera que lo vio, la fiscalía viene y le pregunta, pero bueno, entonces ¿de qué manera usted relaciona a Ricardo Martinelli? Porque es que entonces ella tendría que decirme a mí, mira, es que en la casa de él le encontramos correos, es que en la computadora le encontramos correos, es que los correos estaban dirigidos a Ricardo Martinelli, es que lo que pasa es que nosotros vimos una orden escrita que estaba acá, es que le encontramos computadoras a él, es que lo que pasa es que tal otro testigo lo vinculó o tal esto. Pero en el caso que nosotros tenemos, a mi cliente no se le ha encontrado absolutamente nada. Los correos no están vinculados a él. En los 3.245 supuestos correos que han presentado páginas de correo, no hay una que mencione el nombre Ricardo Martinelli, ni Ricardo ni Martinelli, cero, nada. Entonces, no hay un solo testigo ni del Consejo de Seguridad ni de la Presidencia a los que se le hacen este mismo tipo de preguntas que pueda hacer una sola relación a Ricardo Martinelli. No hay, por supuesto, nada relacionado. Es más, a las personas del Consejo de Seguridad se le preguntaban incluso si conocían a Ricardo y no lo conocían. A las personas del Consejo se le llegó a preguntar si lo habían visto en el Consejo y decían nunca. Entonces, lo que sí tenemos claro es que ella tiene oportunidad de no haber visto nada, pero nosotros tenemos que saber que como defensa, para culpar a una persona, tú tienes que tener alguna evidencia. Y esa evidencia tiene que surgir de algún lado. O lo viste en el lugar de los hechos, no hay nadie que me lo ponga en el lugar de los hechos. O lo viste manipulando una máquina, no hay nadie que lo haga. Ni del consejo, ni víctima, ni no víctima. Entonces tú no te puedes aparecer y simplemente agarrar y decir, ah, sí, yo quiero que sea Ricardo Martinelli porque yo pienso que es Ricardo Martinelli. Y de paso sea, por yo pensar eso, yo quiero 30 millones de dólares. Eso no lo puedes hacer como víctima. Yo tengo más de 51 millones de dólares en juego en testigo. 30 millones de dólares de ella, 20 millones de dólares del testigo Mitchell Doens y casi $1 millón que tiene el testigo protegido. O sea, bastantes razones para mentir. En los documentos que le han presentado, ahí ustedes vieron que nosotros le preguntábamos, Sidney preguntaba específicamente si habían participado de una diligencia. Porque es que lo que le están presentando a las personas son papeles. Y los papeles no dicen de dónde se originan. No presentó la fiscalía una sola evidencia digital. Entonces, si yo quiero pensar mal, empiezo por pensar mal, y yo tengo 50 millones de dólares, y a mí me dicen de dónde salieron esos correos, yo te puedo decir a ti, lo puede haber puesto la misma Balbina y lo puede haber puesto el mismo Mitchell. Y de hecho, si imprime sus correos Mitchell imprime sus correos con Stout, imprime su correo con Pinilla, imprime su correo con el otro y así van haciendo y Balbina los imprime con Pachi y el otro los imprime con y listo. Ahí tenemos la evidencia digital y esa es una posibilidad. Puede ser también que hubiese un acceso a la cuenta de ellos desde antes, porque esa posibilidad salió en juicio con un tema del testigo protegido y que yo me meto en la cuenta en el 2014 con usuario y contraseña, saco correos para atrás. Porque es que si nosotros vemos aquí quiénes son, aquí había un grupo y eso sale en el juicio. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Grupo Tocoma. Todos contra Martinelli. Y ahora nosotros decimos que ese Tocoma tiene algo más, todo completamente manipulado. Porque es que eso es lo que nosotros hemos sacado de este juicio. Entonces, si nosotros vemos quiénes son, el hermano del expresidente. Y el testigo protegido que dice que con quién se reunió el día antes de poner la denuncia, con el hermano del expresidente. Y el día después de poner la denuncia, ese hermano del expresidente, a ese cabo que ganaba menos de $1,000, lo puso a ganar $10,000 al mes. Durante estos 80 y tantos meses que han ocurrido, ese señor ha ganado más de $840,000 que nosotros tengamos conocimiento. Porque sabemos que aquí hay temas que pasan
desconocidos para nosotros, pero que definitivamente no había ninguna razón para hacer. Vienen, ¿por qué la fiscalía? Que la vez pasada, y esto es un tema que vamos a criticar y le vamos a dar muy duro mediáticamente, porque nosotros tenemos fiscales maleantes, fiscales que están agarrando, saben que en el juicio pasado, está en las redes, es público, ojalá lo podamos publicar, cuando sale el testigo protegido, que se le presentan los archivos y dice de la computadora de Rolando López. ¿Cómo nosotros no vamos a cuestionar el origen de si las personas estaban o no en la diligencia si me están diciendo que el origen de esos documentos vienen de la computadora de Rolando López? Y más, Alfredo, ¿sabes qué llama la atención? Que el grupo, que es Tocoma, ninguno te puede decir que le extrajeron sus pruebas de uno de sus documentos digitales o de su celular. Es más, ellos dicen, el fiscal Díaz nunca me llevó a una extracción de datos ni con la defensa ni a nosotros. Y es peor, el fiscal Marcelino en la Fiscalía Auxiliar, cuando los llevó, le mostró documentación que él ya llevaba. Y es que ahí he surgido con varios testigos, porque te explico. Si nosotros vamos a hacer, yo hacía preguntas y la gente después va a entender el porqué de esas preguntas, pero yo le hacía preguntas a los testigos, por ejemplo, ¿usted puede decirme la fecha del correo? ¿Sí o no? ¿Usted puede decirme la hora? ¿Sí o no? ¿Usted puede decirme el asunto? ¿Sí o no? ¿Usted puede decirme cuál era el contenido? ¿Usted puede decirme cuántos párrafos? Porque la única manera que tú puedes reconocer algo es si tú sabes esos datos. Si no, tú no sabes si son alterados. La única otra forma es que tú me presentes el correo que supuestamente está extraído parejo con el otro. Pero nunca se hizo esa diligencia. De hecho, en las inspecciones que hacen ellos mismos y que quedó relatado en la Fiscalía Auxiliar, y así queda en el contrainterrogatorio que le hago a Mitchell Doens, cuando le poníamos a buscar ese correo que usted dice que salió de acá, ¿usted lo tiene en su bandeja de correo electrónico? No. Y eso podrá haber pasado 15 veces con 15 correos. Entonces, si no te acuerdas del correo, no me puedes decir cómo era, no estaba en tu bandeja de correo electrónico, no estabas en una extracción de datos, ¿cómo tú le puedes dar cero valor a esa evidencia digital? Pero más, quien extrae esa evidencia digital, que es el perito Rivera Calle, dice que fue manipulado, dice que el señor Rolando López estaba en las diligencias, dice que desde el día 1, el mismo perito, y esto es una pregunta que se le hizo al perito, porque él dice, a mí el señor Rolando López me pide que extrajera los archivos y los audios y las cuestiones que estaban en este disco duro. ¿Y eso se lo preguntó a usted el señor López antes de que usted hiciera la extracción? Sí. ¿Y cómo él sabía que habían audios y cuestiones ahí si eso supuestamente no se había inspeccionado? Y el mismo perito contesta, dice, Chuleta, ahora que usted me hace la pregunta, la verdad que yo también quisiera saber. Yo no sé cómo ese señor sabía que ahí habían audios. Bueno, nosotros sí sabemos cómo lo sabe, porque adentro cada archivo estaba hecho por Rolando López. Es que yo quería comentar que partiendo de lo que decía Vallarino, las características que uno tiene que tener para que el Ministerio Público inicie eso, Balbina Herrera, escuchándola, que todo era no al interrogatorio que se le hacía, no debió ser siquiera admitida como querellante. Si no tiene, no tiene nada. Algo más grave. Ahora tiene sentido. ¿Por qué no imputaron a Ricardo Martinelli? ¿Por qué no le formularon cargo? ¿Por qué lo llevaron a un proceso sin imputación? Por una sencilla razón. Todo lo que hemos escuchado a Balbina Herrera, Balbina no lo vincula a ninguna actividad delictiva. Fíjate, los dos delitos por los cuales Ricardo está en juicio, porque no fue llamado, está en juicio, son el artículo 167 y 168. Interceptar telecomunicaciones. Y 2, seguimiento sin autorización judicial. Con fines ilegales. Sí, esos son los dos testigos. Balbina ha desvinculado totalmente a Ricardo Martinelli. Entonces, tiene sentido la falta de imputación. ¿Tú sabes por qué? Porque en una audiencia de imputación, tú tienes la obligación no solamente de acreditar el delito, sino la vinculación. Ella lo acaba de vincular. Ella acaba de vincular a Ricardo Martinelli de todo. No vio en nada. Y es triste ver una persona que ha sido vocera de Ricardo Martinelli de manera negativa en los medios de hace 7 años, en este caso cuando empezó, y que hoy día
la esté ahí como víctima y querellante y resulte que no tenga nada contra Ricardo Martinelli. Eso es lo que la sociedad tiene que entender, el daño que ha causado esta señora y otros. Las jueces dejaron de creerle en el minuto cuando Sidney le hace las primeras preguntas, le dice, ¿usted alguna vez ha hecho alguna declaración contraria en contra de Ricardo Martinelli en televisión, periódico, radio, redes? Dice, nunca. Ustedes saben qué es lo importante, que yo creo que luego de que el pueblo panameño puede escuchar directamente cuál fue el testimonio de la ingeniera Balbina Herrera Arauz y puede escuchar este análisis, va a entender claramente lo amañado, lo falseado, No, yo creo lo que- simulado que ha sido durante todos estos 7 años ese proceso. pero Hay yo- que darle pero- gracias a Balbina Herrera porque desvinculó a Ricardo Martinelli. Totalmente. de Ella y todo. todo- Siempre, ella y todos los 100%, testigos pero anteriores. pero yo sí tengo que hacer un llamado, y el llamado es a todos los que están oyendo esto, que lo compartan, porque aquí nosotros no tenemos solamente manipulación interna, tenemos externa, porque aquí los videos de todos los testigos están públicos. Y yo no he visto eso en ciertas televisoras, yo no he visto eso en ciertas radios, yo no he visto eso en ciertos periódicos. Y tienen el material disponible. ¿Por qué no sacan a Balbina diciendo no me consta y no me consta? Porque esa es la realidad. Entonces, pudieran poner esos videos en todas sus televisoras, pero no lo ponen. Y eso es la manipulación externa. Bueno, amigos, el día de hoy en este análisis que le hemos dado a ustedes sobre el tema de Balbina Herrera y su participación dentro del caso Pinchazo como supuesta víctima y testigo del Ministerio Público en el caso seguido a Ricardo Martinelli. Le damos las gracias al licenciado Alejandro Pérez, a la licenciada Niurka Palacio y al amigo Alfredo Vallarino que nos acompañaron a dar un pantallazo de lo que es la postura de Balbina Herrera y todo este poco que para nosotros ha sido ciertas mentiras en las cuales ella se presenta dentro de este juicio, pero eso le corresponde al Tribunal de Juicio valorarlo. Así que gracias y nos vemos en el próximo video.